Mis hermanos, muy buenos días. Un día más es un placer estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios cada día. Y es una bendición, créanme, lo que Dios nos permite, el poder aprender, seguir aprendiendo sobre todo lo que es su palabra, su divina palabra que nos ayuda y nos insta a cambiar día con día. Fíjense que es interesante cómo los seres humanos llegamos a tener, por ejemplo, triunfos, victorias, éxitos, y no reconocemos que es por Dios que esto se ha logrado. Siempre decimos, gracias a mi insistencia, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi capacidad, gracias a mis habilidades, gracias a mí logré todo esto. Aunque me parece una actitud completamente de altivez y soberbia, fíjese que pensamos que es por nosotros que logramos todo. Déjenme leerles esta hermosa historia de un hombre llamado Gedeón. Fue llamado por Dios desde joven. Él estaba pues cautivo por los madianitas juntamente con el pueblo de Israel, y Dios lo encontró en un lagar precisamente sacudiendo trigo para no ser robado esa parte por los madianitas. Y Dios llama a este varón precisamente. Los madianitas tuvieron a Israel cautivos por 7 años. Y Dios llama a este varón para libertar a Israel. Pero Gedeón cuestionó al mensajero de Dios al decirle, si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación tan precaria? ¿Y dónde están todas las maravillas de ese Dios poderoso que nuestros padres nos han contado? ¿No sacó de Egipto con mano poderosa y ahora nos ha abandonado? Obviamente, mire, todo esto era la realidad de Israel, y esta realidad la estaba viviendo en una situación por su desobediencia. Pero Gedeón solo conocía a Jehová por lo que escuchaba de sus padres, no por lo que vio en sus vidas reflejado, jamás. Dios ahora le estaba dando la oportunidad a Gedeón de tener esa experiencia de conocer al Dios que tanto hablaban sus padres, pero que no lo experimentaron plenamente. Ahora Gedeón tendría esa gran bendición y oportunidad de ser usado, escúcheme, por Dios, y en una forma maravillosa que inclusive sus fuerzas serían nada comparado al poder con el cual actuaría Dios en su vida. Mire, la respuesta que Dios le da a Gedeón inmediatamente, después de cuestionarlo, ahí en Jueces capítulo 6, versículo 14, fíjese cómo Dios actúa. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le estaba dando la orden directamente a Gedeón para que hiciera esto. Esta mañana meditaremos en un pasaje de este bello libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 2. Mire, Dios desarmará al ser humano de todo recurso humano, para que no se gloríe y a sí mismo, y sobre todo, y piense que por su fuerza, capacidad o habilidad logró las cosas. Esta mañana nuestro devocional se titula Dios te despojará de todo recurso humano para que Él sea glorificado. Por favor, veamos este versículo. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y es interesante esta parte. Le va a parecer a usted un poquito ilógico lo que Dios pide, pero en cierta forma Dios se glorifica de lo imposible para el ser humano. Ahora, ponga atención. Mire, los madianitas eran más o menos como 135,000 en ejército, contra los de Israel que eran 32,000. Mucha la diferencia, ¿no? Y es interesante, pues para Dios aún así eran mucho el ejército de Israel. ¿Qué? ¿Mucho, Señor? Puedes preguntarte. Dices, Señor, ¿en serio? A ver, son 135,000, nosotros somos 32,000. Bueno, pastor, ¿está bromeando aquí acaso Dios? No, Dios trabaja en una forma que a veces no la vamos a comprender. ¿Sabe? Me encanta esta manera que Dios obra en lo imposible del hombre. Él lo hace posible. Dios lo prueba y ordena a Gedeón que vayan al río
donde escogería de los 32,000, fíjese, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Y aún así, para Dios, seguían siendo mucho ejército para combatir contra 135,000. De 10,000 a 135,000. Y sabe, Dios los manda al río a probarlos. Aquellos que lamieran el agua como un perro, o aquellos que tomaran el agua, y esos que tomaron el agua fueron 300 hombres para derrotar a un ejército de 135,000, mis hermanos. Sin duda, mire, esta gran lección que vivió Gedeón le enseñó dependencia y absoluta confianza en el Dios que decía, ¿dónde está ese Dios de maravillas que nos contaron nuestros padres? Bueno, a través de esta gran victoria, Dios le demostró quién era Él y la manera que Dios obra. Ante lo imposible del ser humano, Dios lo hace posible. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un deseo sutil por los números y una tendencia a juzgar el éxito por las estadísticas. Hay un cierto desprecio en torno a los grupos pequeños, mientras que los grupos grandes demandan atención y respeto. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta área? Fíjese, los grupos numerosos no deben menospreciarse si son el fruto de la obra del Espíritu Santo. Esto fue el caso en Pentecostés, cuando casi 3,000 almas entraron en el reino de Dios. El propósito de Dios siempre. Debemos regocijarnos en los grupos numerosos si es que significan gloria para Dios y bendición para la humanidad. Debemos desear ver grandes multitudes que eleven sus corazones y voces en alabanza a Dios, alcanzando al mundo con el mensaje de la redención. Pero por otra parte, hermanos, los grupos numerosos son malos si conducen a la altivez y a la soberbia, como en el caso de David, que quiso hacer un censo para gloriarse a sí mismo y trajo mortandad al pueblo. Dios tuvo que reducir el ejército de Gedeón para que Israel no dijera, mi mano me ha salvado. Ahí en Jueces 7:2 lo que leíamos. El escritor Stanley Jones dijo una vez que se sentía reacio a nuestra pugna contemporánea por las muchedumbres que conduce, como sucede, dice, a un egoísmo colectivo. Los grupos grandes, hermanos, son malos, escúcheme, si nos hacen depender del poder humano y no del poder de Dios. Probablemente este fue el problema con el censo que levantó David ahí en 2 de Samuel, capítulo 24, del 2 al 4. Joab percibía que los motivos del rey no eran puros y protestó, pero en vano. Las congregaciones grandes, hermanos, son menos que indeseables si, para conseguirlas, bajamos el listón, comprometiendo nuestros principios escriturales, suavizamos el mensaje o fallamos en ejercitar santa disciplina dentro de la iglesia. Siempre existe la tentación de hacer esto si ponemos la mira en las multitudes en vez de ponerla en el Señor. Una iglesia, por ejemplo, grande puede ser reducida a nada cuando ha perdido la santidad de Dios, el temor de Dios y el enfoque que para qué está en esta tierra. Los grupos grandes son menos que ideales si de ellos se deriva una pérdida de comunión íntima entre unos y otros. Cuando los individuos se esfuman entre las multitudes, cuando están ausentes y no les echa en falta nada, cuando nadie comparte sus gozos y penas, entonces abandonamos el concepto total de vida corporativa. Los grupos numerosos, hermanos, son malos si ahogan el desarrollo de los dones del cuerpo, si no lo están usando. Es muy significativo que Jesús escogiera a 12 discípulos. Una enorme multitud hubiera sido diferente de manejar. Fíjese, la regla general de Dios ha sido trabajar por medio del testimonio de un remanente. No le atraen las grandes multitudes ni rechaza a las pequeñas. No debemos jactarnos de las grandes membresías, pero tampoco debemos contentarnos con minorías si estas son resultados de nuestra pereza e indiferencia. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. Dios usa cualquier circunstancia, hermanos, para dar a conocer su poder.
pero no lo hará si nos sentimos la última coca, créanme, en el desierto, sino hasta que reconozcamos que le necesitamos y que su poder se hace manifiesto cuando nosotros en total dependencia nos rendimos a Él por completo. Cuando dejas de glorificar a Dios y te creíste como Nabucodonosor, cuando Daniel le da esa lección a Nabucodonosor y le da esa recomendación que se arrepienta, Nabucodonosor sale a los jardines colgantes de Babilonia y empieza a proclamar su victoria y que no es la grande Babilonia la cual él edificó y precisamente alabarse, y en ese momento viene la desgracia sobre su vida. Hermanos, todo cuanto somos, todo cuanto hacemos es para la gloria de Dios. Y Dios podrá usar cosas mínimas para darte grandes victorias, precisamente porque Él quiere que dependas en sus fuerzas, en su poder, no en tu capacidad jamás, porque eso te puede llevar a una altivez y a una soberbia plena. Entonces, aprendamos esto de Gedeón. Imagínese, 135,000, un ejército de enemigos contra 32,000. 32,000 se reduce, menos 22,000 a 10,000. De 10,000 es mucho y dice Dios, es demasiado. El pueblo se puede enorgullecer y decir que fue por su propia mano. De 10,000 a 300 hombres contra 135,000. Un contraste completamente imposible, pero para Dios no. Así que te invito a que aprendas en esta mañana lo que vimos hoy. Precisamente es que Dios va a desarmar y va a despojar todo recurso humano, toda fuerza humana, todo aquello que pueda ser de nuestra propia cosecha para que Él sea glorificado. Que Dios te bendiga y excelente mañana. Déjame orar por ti y darle la honra y la gloria a Dios porque siempre hay algo nuevo por aprender. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias porque eres nuestro Dios. Y gracias porque toda victoria, toda, Padre, alabanza y gloria sea tu nombre por todo lo que tú nos das. Te bendecimos, te exaltamos. Y Padre, gracias porque en verdad no son las grandes multitudes lo que hace una iglesia, sino lo que hace una iglesia es el amor que profesamos y sobre todo, Señor, el amor que hay los unos a los otros. Te bendigo y te exalto y te pido, Señor, que nos guíes cada día de acuerdo a tu deseo y tu voluntad para seguir haciendo tu obra en esta tierra. Sé tú glorificado, usa nuestros dones, nuestros talentos, aún nuestras debilidades para que tú seas fortalecido en nosotros y tu poder se manifieste en la debilidad, como decía el apóstol Pablo. Gracias por esta enseñanza y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, los invito el día de mañana. Tenemos servicio de 8 de la noche a 9 de la noche en servicio de tiempo de oración y meditación de la palabra de Dios. Jueves matrimonios, vía Zoom todavía, de 9 a 10:30, con un tema: cómo resolver los conflictos dentro del matrimonio. Estamos viendo una lección muy relevante y vale la pena. Te invitamos los informes a los teléfonos 2223-81-1173 y 2212-079795. Y recuerda, el domingo vamos a tener un servicio muy especial, precisamente dedicado a la mamá. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Gracias.